Entonces, ahí estamos. Hay otra persona. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra charla abierta para familias ya del mes de octubre 2024. Mi nombre es Edita Núñez Sotelo, soy la psicóloga del Centro UC Síndrome de Down. Les agradezco a quienes se sumaron, a quienes se están sumando en estos momentos. Y 7 de la tarde, ¿cierto? Así que vamos con nuestra charla. La charla de este mes la presenta el doctor Diego Paredes Jalil. Él es oftalmólogo pediátrico y especialista en estrabismo y genética ocular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, el doctor Paredes tiene su presentación, que aquí, cuéntenme si se ve. Yo la veo. Ya, Yo la veo. Sí, se ya. ve. Y además, se me olvidó comentarles que la charla va a durar más o menos 30, 40 minutos y luego va a quedar espacio para preguntas para que terminemos Ok. a las 8 de la noche, ¿ya? Y esto se está grabando y yo lo subo después al YouTube de nuestro Centro UC Síndrome de Down para aquellas personas que no alcancen a sumarse o no pudieran verla en su totalidad. Así que adelante, doctor Paredes. Bueno, antes que nada, muchas gracias Edita por la invitación y muchas gracias a todos por darse un poco de tiempo hoy día en la tarde para conectarse a esta presentación. ¿Cuál es la idea y de qué vamos a hablar hoy día? Son más que nada hablar de algunas consideraciones que tenemos que tener desde el punto de vista de salud visual en personas con síndrome de Down. Por temas técnicos de pegadita que me vaya pasando las diapositivas. Sí. ¿Avanzo? Avanza nomás, gracias. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Por un lado, discutir cuáles son las principales condiciones oftalmológicas a las cuales vemos con mayor frecuencia en personas con síndrome de Down, comentar la importancia del chequeo oftalmológico preventivo en esta población y discutir cuáles son las principales señales de alarma que tienen que tener ustedes como papás o personas en cuidado de estos niños y que tenemos que estar pendientes. Siguiente, por favor. Entonces, no cabe ninguna duda que el paciente o el niño con síndrome de Down requiere un abordaje integral. Son múltiples especialistas que requieren ir evaluando en cada aspecto distintas cosas en estos niños, ¿ya? Y son niños que a veces pueden ser particularmente complejos. Desde mi punto de vista, por ejemplo, como tienen muchas veces trastornos de integración de un punto de vista sensorial y todo el tema, la adaptación a lentes o algún tipo de ayudas ópticas puede ser un poco compleja, pero con algunas estrategias particulares y con paciencia y buena letra, logramos muy buenos resultados. Siguiente. Entonces, como les decía, ustedes saben mucho más de esto que yo. Un niño con síndrome de Down se ha enfrentado a cardiopatías, patologías tiroideas, tienen problemas muchas veces auditivos, escuchan un poco menos, pueden tener apneas obstructivas del sueño, alteraciones neurológicas y no hay ninguna duda que muchos de ellos tienen alteraciones visuales. Si recuerdan la fotografía de la diapositiva anterior, era un niño con anteojos. Es una imagen bastante común que ustedes deben tenerla bien patente, digamos. Entonces, la siguiente edita, por favor. Hoy día nos vamos a concentrar solamente en eso, ¿ya? ¿Cómo podemos llegar a un niño con síndrome de Down y sacar el máximo provecho y ofrecerle las mejores ayudas desde el punto de vista visual, ¿ya? La siguiente edita. Algunos conceptos importantes. No es nada desconocido y es algo que se conoce en la literatura anglosajona a nivel mundial, que los niños con síndrome de Down requieren protocolos de supervisión bastante específicos. Esta es la Academia Americana de Pediatría del 2022. Y hay toda una cápita acerca de la importancia de los chequeos oftalmológicos y por qué. La siguiente edita. Si nos vamos a una tabla, no quiero que ustedes vean, se concentren en punto a punto, digamos, pero confíen en mí. Hay una cápita, el segundo punto, que dice problemas visuales. Y entre un 60 a 80% de los niños van a tener algún tipo de patología visual. Siendo la mayoría de las veces algo leve, generalmente el uso de anteojos, pero por no decir todos o la mayoría, van a tener que tener algún chequeo oftalmológico y van a tener que ser vistos por alguna patología. La siguiente edita.
¿Y cuáles son las principales patologías oftalmológicas que vemos en niños con síndrome de Down? Y vamos a ir intentando desglosar una a una, ¿ya? Por lejos, lo más común son los vicios de refracción, la necesidad de anteojos. Por otro lado, tenemos mayores tasas y prevalencias de estrabismo o nistagmus, que son cosas que vamos a ir explicando un poquito más adelante. Y secundariamente, ambliopía. Hay un porcentaje no menor que presentan cataratas y algunas patologías de la superficie ocular, como la obstrucción de la vía lagrimal y blefaritis, entre otras. Ya en grupos de personas con síndrome de Down ya en la vida adulta, vemos con mayor frecuencia otro tipo de condiciones como queratocono y glaucoma, que son francamente menos frecuentes que estas que les mencioné acá en la tabla, pero también las vemos en esa población. La siguiente cita. Entonces, ¿qué son los vicios de refracción? Los vicios de refracción es por lejos lo más frecuente desde un punto de vista visual en niños con síndrome de Down. Cerca de un 80% va a requerir el uso de anteojos. Y eso es lo que se refiere a esto. Los vicios de refracción son cualquier condición corneal de distintos tipos que nos lleva a que el niño requiera el uso de anteojos, siendo por lejos muy prevalente la presencia de astigmatismos muchas veces altos en estos niños. Y muchas veces los papás llegan con la duda y me dicen, pero doctor, mi niño sabe que no se sabe las letras. ¿Cómo lo puede evaluar y cómo puede saber si puede ver o no? Y créanme que en la consulta, los oftalmólogos pediátricos estamos entrenados para, con algunas técnicas habituales, muchas veces colocándole gotitas y con algunos equipos especiales, medir la necesidad de anteojo en estos niños. La siguiente edita. ¿Qué es el estrabismo? También, el estrabismo está más o menos presente en la mitad de la población con síndrome de Down y se refiere a un desalineamiento ocular. En términos simples, los dos ojos no apuntan al mismo punto, ¿ya? Acá vemos un clásico ejemplo, que llamamos una endotropia, que son estrabismos convergentes, vale decir, desviaciones de un ojo hacia la nariz, ¿ya? Y esto es altamente frecuente en niños con síndrome de Down y son estrabismos que muchas veces son de difícil manejo porque tienden a ser muy erráticos, muchas veces tienden a ser transitorios, algunos días los vemos, otros días no, y muy variables en el tiempo. Siguiente cita. ¿Y qué es la ambliopía? Probablemente todos, cuando estábamos en el colegio, nos tocó tener algún compañero que tenía que usar parche, ¿ya? ¿Y por qué el parche? Hay una condición que se llama ambliopía, o en términos sencillos o coloquiales, u ojo flojo. Cuando un niño, independiente de su condición, tiene un ojo desalineado o desenfocado por una diferencia muy alta desde el punto de vista de anteojos entre un ojo y otro, o tenemos alguna condición visual que nos obstruye la visión, es un cerebro que de cierta forma no aprende a ver a través de ese ojo. Porque uno no ve tan solo con los ojos, ve con los ojos y el cerebro. Y depende de que esas conexiones ocurran de forma adecuada. Entonces, estos niños con síndrome de Down muchas veces al requerir anteojos o tener estrabismo, pueden desarrollar de forma secundaria ambliopía. Y muchas veces tenemos que tratarla con parches o algunos fenómenos de oclusión para ir mejorando su visión en el ojito flojo y el que están usando menos en términos sencillos. La siguiente hita. ¿Y qué es el nistagmus? Probablemente ustedes han visto que hay niños que hacen un movimiento de batido en los ojos. Es un movimiento muchas veces rápido en algunas posiciones de mirada y que incluso a veces los lleva a tomar ciertas posiciones de cabeza específicas para tener una mejor calidad visual y una mejor capacidad de enfoque, ¿ya? Esto es mucho más frecuente que la población general en niños con síndrome de Down. Se ve más o menos en un quinto de ellos. Y es algo que muchas veces solamente lo observamos. Generalmente a medida que estos niños van creciendo, esto se va disimulando, va disminuyendo la amplitud y la frecuencia y basta que los vayamos observando. Por supuesto, también se ve mucho más frecuente en el contexto de niños que además tienen estrabismo, ¿ya? Así que es algo que tienen que estar un poco pendientes. La siguiente. Y esto quiero hacer un hincapié especial, que es la presencia de catarata. Las cataratas, ¿qué son? Nosotros dentro del ojo tenemos un lente que se llama cristalino y hablamos de catarata cuando ese cristalino, que debería ser un lente perfectamente transparente, se vuelve opaco, ¿ya? Y generalmente uno ve que es una condición, o uno le escucha en el ámbito más familiar, que es una condición del abuelito o la abuelita, es el paciente mayor el que se tiene que operar de catarata. Pero hay niños que nacen con cataratas o la desarrollan en edades
temprana, ¿ya? Muchas veces asociado a condiciones de tipo genético, ¿ya? Y si uno ve las condiciones genéticas que se asocian con la presencia de cataratas, por lejos el que se lleva al primer lugar es el síndrome de Down, ¿ya? Cerca de un 3% de los niños con síndrome de Down van a nacer o desarrollar cataratas en una edad temprana, ¿ya? ¿Y por qué es importante pesquisarlas a tiempo y tratarlas a tiempo? Porque acá da lo mismo que yo le ponga el lente mejor hecho y mejor dado y mejor indicado si finalmente la luz no logra pasar a través de ese lente, es a través de ese cristalino que está opaco, ¿ya? Entonces acá es súper importante, bueno, los pediatras del momento de nacer hacen un examen que se llama rojo pupilar buscando alteraciones que nos podrían hablar de la presencia de cataratas y ante la más mínima sospecha la derivan a la oftalmología, porque son pacientes que requieren una intervención temprana, que es quirúrgica, y muchas veces un proceso de rehabilitación visual que es bien largo y complejo, ¿ya? La siguiente idea. Y esto es tremendamente común en muchas guaguas y también en niños con síndrome de Down, que es la obstrucción del congénita de la vía lagrimal. La vía lagrimal parte tanto del párpado superior que inferior, forman un conducto común y ese conducto común llega a la nariz. Es el motivo tan simple de cañería y de cafetería básica por el cual uno cuando llora te corren los mocos. Es tan sencillo como eso, ¿ya? Y muchas veces los niños nacen con esta vía lagrimal tapada, obstruida. Generalmente en un punto, el punto de entrada a la nariz, que se llama la válvula de Hasner, ¿ya? Esto es frecuente, mucho más frecuente también en niños con síndrome de Down, que tienden a ser mucho más estrechos. Muchas veces no es que esté completamente tapada, sino que es una vía lagrimal mucho más fina que ante cualquier cuadro respiratorio o por rinitis alérgica o cosas de ese estilo en que se inflama la nariz, se tapan de un punto de vista funcional más que anatómico, pero también muchas veces es porque de cierta forma la válvula no se abre al momento de nacer y no puede fluir la lágrima. Generalmente no hacemos nada a excepción de observar e indicar masaje durante el primer año de vida, a menos que esto traduzca alguna complicación grave en estos niños, que a veces pueden empezar a hacer muchas conjuntivitis o hacer infecciones graves del tejido alrededor del ojo que incluso muchas veces requieren hospitalización. Ante esas situaciones hacemos algunas cosas antes, pero si no, lo observamos e indicamos masaje para ir facilitando la apertura de esta válvula. La siguiente, Ita. Y yo creo que más de alguno ha visto esto, que se llama blefaritis. Son niños que muchas veces tienen como esta caspita en la base de las pestañas. Es súper habitual que les molesta harto la luz o el aire acondicionado o el viento que se ponen a lagrimear o que despiertan con los ojitos un poco pegados, ¿ya? Y es una condición que puede ser muy muy molesta porque irrita harto la superficie ocular. Genera que la lágrima sea mucho más ineficiente en el rol de lubricación que tiene a nivel de la superficie ocular. El ojo se les tiende a secar más, se les pone más rojito y puede ser muy incómodo. Y también en estos niños hay que tener cuidado, porque al tener blefaritis, como muchas veces no saben expresar muy bien lo que están sintiendo, uno ve que se rascan los ojos. Y rascarse los ojos a largo plazo puede producir complicaciones, como les dije antes. Vemos que en niños con síndrome de Down ya mayores, digamos adolescentes, o ya en la adultez, hacen enfermedad que se llama queratocono, que es la córnea, que es el primer lente del ojo, se vuelve muy irregular, ¿ya? Y es el estar rascándose los ojos puede inducir a eso. Y la siguiente edita. Entonces, es súper importante, en este caso, ir a evaluar algunas cositas y cómo pesquisar estas patologías. Y me gusta orientar esto en base a dos grandes conceptos. Uno es el protocolo habitual, que van a seguir todos los niños con síndrome de Down, y lo otro es ante síntomas de alarma, ¿ya? En general, el protocolo habitual habla que el primer control de todo niño con síndrome de Down va a ser a los 6 meses de vida, ¿ya? No les que ante cualquier cosa de sospecha, o tanto por ustedes o por el pediatra, es bueno que lo veamos cuanto antes. Y luego de esto, mantenemos controles anuales de por vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ya pasó la etapa más crítica, el niño ya desarrolló visión, eh, ya tuvimos las complicaciones pediátricas y esto ya lo pasamos. Pero más adelante, el niño con síndrome de Down pasa a ser el adulto con síndrome de Down, que también se suman algunas condiciones propias del adulto. Por ejemplo,
la necesidad de anteojos para leer de cerca, que a todos nos va a pasar en algún momento por juventud acumulada, como digo yo. O lo otro, la presencia de glaucoma. Y es súper importante también consultar ante síntomas de alarma. Yo siempre le digo al papá, prefiero una consulta de más que de menos. Siempre es mejor que evaluemos ante cualquier duda o ante cualquier sospecha de que algo no podría estar funcionando bien, mejor que veamos a estos niños y salgamos de la duda. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma a los cuales nos tenemos que estar pendientes? En la siguiente edita. Algunas cosas prácticas. ¿Qué signos nos deben hacer pensar que nuestro hijo o hija puede tener alguna patología visual? Por un lado, que ustedes noten que entrecierra los ojos, que le cuesta enfocar. Por otro lado, que se acerque mucho a los objetos, cosa que muchas veces es muy frecuente en los niños por un tema de costumbre, de comportamiento, más que algo patológico, pero es bueno descartar que haya alguna causa visual. También niños con accidentes frecuentes. No es inhabitual que me digan, ¿sabe qué, doctor? El niño se pasa chocando, choca con las paredes. Como que noto que en realidad le cuesta ver o le cuesta ver los peldaños de la escalera. Y en términos simples, muchas veces niños que tienen muy mala visión por temas de anteojos y otras cosas, cuando se dan cuenta, cuando se caen en el hoyo, cuando les pasa algo, porque finalmente no viene con el obstáculo. Por supuesto que ante desviación de un ojo o estrabismo, tenemos que consultar ante lagrimeos que sean persistentes. ¿A qué me refiero con persistente? Algo que sea más o menos constante. Créame que un niño que está resfriado o con alergia va a estar un poco más lagrimón, ¿ya? Y si es algo transitorio, no es algo tan preocupante, pero si es algo persistente, es bueno que lo veamos. Por supuesto que ante ojo rojo, eh, tenemos que verlos, fotofobia o que les moleste mucho las luces, o niños que tengan la tendencia a frotarse los ojos de forma frecuente. La siguiente edita. Entonces, no les quería llenar mucho de información, pero ¿cuáles son las principales conclusiones y los mensajes que se queden para la casa? Por un lado, que las personas con síndrome de Down se ven afectadas con mayor frecuencia de ciertas patologías visuales, que el control habitual es fundamental y mandatorio para una pesquisa temprana de estas condiciones. Recuerden, primer control a los 6 meses o antes en caso de alguna sospecha de que algo pudiese estar pasando y luego una vez al año. Y ante signo de alarma, no dudar en consultar con un oftalmólogo pediátrico. Muchas gracias, Edita. Muchas gracias, doctor Paredes, ¿cierto? En esto tan importante como es el tema de la salud oftalmológica. Y además que los padres solemos pensar que esto es cuando ya están más grandes y la verdad es que no, No, ¿cierto? clásica sospecha y que muchas veces difieren el control esperando de que el niño sea capaz de cooperar. Y no, tenemos formas desde recién nacidos para evaluar niños y pesquisar estas cosas. Entonces es súper importante que los veamos desde chicos. Los invitamos a hacer sus preguntas, están los micrófonos abiertos, dudas, consultas, también por el chat pueden escribir. Yo feliz de contestar todas. María Paz. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Diego, por toda la información. La verdad es que está súper claro. Eh, Mi consulta es la siguiente. Ante la presencia de estrabismo, eh, ¿es necesario corregirlo con cirugía o potencialmente puede haber un tratamiento mediante, por ejemplo, lentes? ¿O depende, o depende del grado? María Paz, es una excelente pregunta, ¿ya? A ver, el estrabismo es una condición que tiene varios tipos de tratamiento, ¿ya? Y dentro de ellos muchas veces van varios de la mano. Ahí depende del tipo de estrabismo. A mí me cargo para un poco esta palabra, pero estrabismo es como decir cáncer. Hay muchos tipos de estrabismos, toda una especialidad por lo mismo, ¿ya? Y hay estrabismos que solamente requieren el uso de anteojos para ser tratados. A veces requerimos tan solo usar parches y en algunos efectivamente tenemos que usar cirugía, pero no es algo que sea que todo estrabismo tenga que operarse, eso es mentira. No, en general vamos a un enfoque bien paso a paso, vamos evaluando
desde las estrategias menos invasivas hasta lo más invasivo en base a los resultados. Espero haber aclarado la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Marepa. Ahí Vanessa Bravo está escribiendo por el chat. Dice, con la alergia a mi hijo se le irritan mucho los ojos a pesar de tomar antihistamínicos y es muy difícil echarle gotas. ¿Tienes alguna estrategia? Ya, esa es una muy buena pregunta. A ver, además que muchas veces ya son niños más grandes, tienen fuerza, entonces cierran el ojo, pero como si nada. A ver, el tema de las alergias oculares y la blefaritis, estas dos patologías de superficie ocular, son altamente prevalentes en los niños con síndrome de Down. Es súper irritante y genera harta molestia. A ver, algunos tips prácticos. Por ejemplo, a veces podemos colocarles las gotas mientras están dormidos, ¿ya? Que despierten con la gotita del antihistamínico, a veces como una gota, que se llama antihistamínico en gotas, uno de los medicamentos, que se ocupa una vez al día y solamente se puede aprovechar a colocárselo antes de que despierte. Y el tema que tú consultabas acerca de que a pesar de estar con un antihistamínico se le irritan los ojos es verdad. Los antihistamínicos que uno toma por boca, los clásicos, la loratadina, deslocatadina, la ocetricina, son medicamentos muy buenos, pero que muchas veces no tienen una gran eh, repercusión en la sintomatología ocular porque llegan un poco menos al ojo y por otro lado nos tienden a secar un poquito el ojo y eso hace que los alérgenos se tiendan a acumular más en la superficie ocular. Y es por eso que muchas, o por no decir la mayoría de las veces, terminamos requiriendo tratamientos tópicos, gotitas, para estos niños. Tatiana está levantando la manito. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quería hacer una consulta con Javier. Mi hijo tiene 12 años y ha tenido recurrentemente una especie como de caspita donde nace la pestaña. Ujú. El médico le ha dado esta crema que es el Zoloft, pero pasa un tiempo y vuelve a salirle lo mismo. Le vuelvo a poner el Zoloft. Entonces mi pregunta es, ¿en algún momento a lo mejor él mismo o su organismo puede que ya no le haga efecto esta misma crema y tengo que preguntar por otra? Porque siempre le pasa mucho, sobre todo cuando está con el pelo más largo. Yo noto que tal vez eso también le provoca como esta caspita. Y es en un Mira, ojo más que en el otro. eso que tú me dices es clásico de las blefaritis. Esta típica foto que les mandé con la caspita en las pestañas. La Ujú. blefaritis, por definición, es una condición crónica. Es por una condición crónica de la piel del párpado, ¿ya? Y van pasando Ah, por momentos buenos y momentos malos. Y es súper habitual que los niños que a medida van creciendo, van disminuyendo la severidad de los síntomas y las molestias, ¿ya? Pero el Zoloft, que es una cremita que tú me dices, es, ujú. es un muy buen medicamento, pero es un antibiótico, ¿ya? Y muchas veces acá no es que haya una infección, sino que solamente es la irritación. Entonces muchas veces dejamos tratamientos de otro tipo, tan básicos como hacer aseo de párpados con algunos champús especiales o con toallitas especiales, para que ir limpiando esta caspita y que no se les irrite el ojo. Y con eso andamos bien. Ah, mira, no lo había escuchado. Y perdón, ¿qué champú podría ser? Eso no lo había escuchado. Son champús, mira, están disponibles en las farmacias, son eh, champús especiales para la base de pestañas, pero siempre es bueno evaluar al niño, ¿ya? Para ver que efectivamente estemos frente a esto y no que tengamos que tratarlo con algo más, ¿ya? Ah, perfecto. Pero el Ya. Zoloft en particular es una buena crema, pero cuando hay una infección de por medio. Si no hay infección, no está tratando nada. No sé si me estás entendiendo. Entiendo. Perfecto. Súper. Ya te agradezco la ayuda, gracias. No, gracias a ti. Diego, hay otro mensaje por chat. Dice, hola, soy Miriam de Uruguay. Mi bebé tiene síndrome de Down y 20 meses. Nació con los lagrimales obstruidos y eso con masaje y gotas quedó muy bien. Y ahora 2 por 3 le salen como muchas lagañas, legañas. ¿Podrías decirme si es normal o cómo puedo ayudarlo? Mira, en general, el niño que nace con obstrucción de vía lagrimal y resuelve es súper notorio porque es un niño que deja de lagrimear, ¿ya? Pero como les decía probablemente antes, los niños con síndrome de Down muchas veces son más estrechos desde el punto de vista de su drenaje de la vía lagrimal. Entonces, frente a cualquier fenómeno inflamatorio de la cavidad nasal, como la lágrima drena hacia ahí, se tienden a tapar
y a ponerse un poco más congestivos y más secretorias. Yo el ejemplo que le doy a mis pacientes en la consulta, si yo tengo el lavaplatos tapado, se me junta basurita en el borde. Es lo mismo, muchas veces no es que estén con conjuntivitis, que es la clásica confusión, sino que sencillamente están un poco tapados. Y si es algo muy reiterativo, yo siempre pido, bueno, que sean vistos por el oftalmólogo para ver que no haya ninguna causa visual de superficie que tenga que ser tratada. Y por otro lado, pido que lo vea el otorrino, para ver que efectivamente por la nariz no tengamos que tratar algo. Consuelo está levantando su manito también. Consuelo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien y tú? Bien, gracias. Bueno, yo soy de acá de Osorno y tengo una bebé de 4 meses con síndrome de Down. ¿Ya? Y ella, bueno, no tiene nada en su ojito. Lo único raro que sí le veo es que tiene un ojito más pequeño que el otro. Como que de repente le cuesta abrirlo completamente y ¿Ya? a veces abre ambos normales, pero siempre es el izquierdo, como que el párpado un poquito más caído. No sé si será eso algo relacionado con la visión o tendrá que ver otra cosa. Mira, es súper importante eso evaluarlo, porque a veces hay niños que nacen efectivamente con un párpado más caído que otro, es algo que llamamos ptosis, ¿ya? Y eso ¿Ya? hay que ponerle ojo, porque puede comprometer la visión por oclusión del eje visual o a veces porque induce falsos astigmatismos, digamos. Al estar un Ya. párpado más caído, se deforma un poquito el ojito y eso hace que generen más astigmatismo en ese ojo, ¿ya? Entonces, si es algo que tú lo estás viendo con cierta frecuencia, te sugiero que lo vea el oftalmólogo, ¿ya? Que efectivamente descarte que esté todo bien desde el punto de vista visual y viendo que no le esté generando ninguna repercusión. Si es algo muy transitorio, probablemente no es nada, pero es mejor que evaluarlo. Ya. No, sí, es recurrente. Así que mejor prefiero consultarlo. Sí, yo te recomendaría eso. Ya. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? De todas maneras, si después cuando terminemos se quedan con alguna duda, me pueden escribir a mí, yo se lo derivo al doctor Paredes, ¿cierto? También siempre están nuestros canales como Centro C Síndrome de Down abiertos a cualquier consulta. Yo encantado de responder cualquier otra duda que puedan tener. Ujú. Eva ahí está aplaudiendo. Y como les digo, esta grabación se va a subir también a al YouTube. Fabiola. Solamente agradecer por la instancia del día de hoy al centro y al doctor. Eso. Gracias a ti, Fabiola, por conectarte y darte el tiempo. Muchas gracias, Fabiola. Si no hay más consultas, entonces, porque igual es 7 de la tarde, ¿cierto? Se entiende. Nada, les agradecemos la participación, las gracias al doctor Paredes, que entusiastamente aceptó nuestra invitación. Y como les cuento, esta grabación, felicitaciones, dice Vanessa, por la excelente charla. Y esta grabación va a ser subida al YouTube de nuestro Centro C Síndrome de Down, que los invitamos a seguirnos también por los canales de YouTube, de Instagram, de Facebook. ¿Ya? Así que, doctor Paredes, muchas gracias y yo voy a subir la grabación. ¿Ya? Gracias, Dita, por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.